Qué historia tan bonita. Sí. Uno como que aprende mucho con esos dibujitos, Muy ¿no? didáctico, sí, excelente. Estaba recordando cuántos años en los que nos sentábamos en casa, papá, mamá y los pequeñitos, Camilo, Sebastián y David, y veíamos los videos de los guardahistorias. Hermoso. Y cuánto estos videos educativos, bien preparados, tan bien diseñados, al pie de la letra por demás, nos enseñan de una manera tan didáctica y tan interesante. Así es que vamos a entrar, hermanos, a nuestra jornada de Parashá, pero vamos a hacer nuestro Parashá entendiendo el Parashá práctico para el tiempo de hoy. La historia de este Parashá es tan conocida y todos nosotros en ocasiones y en años anteriores ya hemos ocupado tiempo para estudiar los detalles. Sabemos acerca de los sueños del faraón, la importancia de estos dos sueños, muy importante que recordemos, hablando de gematría un poquito, dos sueños. José tuvo dos sueños, el faraón tiene dos sueños. Recuerden que habla de las 7 vacas, de las espigas, y todo esto tiene que ver también con ese número 7, ese maravilloso número de plenitud. Yo quisiera en unos minutos dentro de mi jornada aquí en el tema de Parashá, concentrarme un poquito en la parte que corresponde al capítulo 42. En el capítulo 42 se nos narra cómo José, a la edad de 30 años, pasa a ser un hombre líder como virrey, como gobernador de Egipto. Esto es tremendamente importante porque ocupar una posición tan grandemente significativa representa como el propósito de Hashem en toda la travesía que ha sucedido desde los 17 años hasta los 30 años. Recuerden que este número 30 tiene que ver también con Shia, cuando a la edad de 30 años, ¿qué ocurrió con Yeshua a los 30 años estando en las bodas? Allí Miriam, su madre, le dice, es el tiempo de empezar tu trabajo ministerial. Pero mamá, es que todavía no, vamos a celebrar, hay una boda, se agotó el vino y vamos a ocasionar los milagros. Aquí vemos ahora a José frente a esta misma situación. Viene a la presencia de Faraón después de que el copero, recuerden que él había hecho la interpretación del sueño del copero, y algunos maestros enseñan diciendo que a José pues, le causó cierta falta de fe el haberle dicho al copero, acuérdate, cuando estés allá en el Faraón, acuérdate de mí que estoy en este lugar. Pero realmente si le damos un enfoque más de nivel SOT, un poco más elevado a la historia, veamos que realmente José, ahora, interpretando sueños, sabía que este copero era un hombre íntegro. Por favor, subraye la palabra íntegro. José sabía que este hombre copero había sido acusado injustamente. José sabía que este hombre copero era un hombre fiel en su labor a la orden del faraón. Por lo tanto, José había visto en el sueño que el copero le entregó que era una persona de un nivel elevado y que Hashem iba a cumplir también un propósito con este copero. Por lo tanto, cuando él le dice, acuérdate de mí, no le está diciendo en el sentido de, ay amigo, por favor, ayúdame, mira, busca la manera de hablar con el faraón y sácame de aquí. No. Le está diciendo, ve a donde el faraón porque eres un hombre íntegro y ahora cumple con el propósito de Hashem, porque Hashem te va a utilizar a ti para que el propósito con el cual él me ha traído hasta aquí, después de 2 años se cumple esta situación. Y el copero menciona al faraón la presencia del hebreo, de ese muchacho que está en cárcel, de ese esclavo, y de pronto un poco pillorante con su expresión, pero lo que le está mostrando al faraón es la identidad de un hebreo. Es interesante notar que en todo el relato a José siempre se le identifica y lo identifican quienes le acompañan en su alrededor, siempre lo identifican como el hebreo. Es decir, que José de ninguna manera, por favor subraye esto, nunca perdió su identidad. ¿Cómo nos cuesta a quienes somos emigrantes a otros países y perdemos nuestra identidad tan rápidamente? Cuando somos hispanos y venimos a América y aprendemos el idioma y probablemente regresamos a nuestros países, como que nos avergüenza hablar español y entonces hacemos uso del inglés y se nos olvida de dónde salimos. Pero vemos cómo José nos está mostrando algo importante, la identidad de hebreo. Nunca, en ninguna circunstancia, bajo ningún momento difícil que pasó de tantos,
perdió su identidad. Repito, toda la gente que estaba a su alrededor sabían con claridad que era el hebreo. Número uno. Número dos. En esta historia quiero resaltar algo que me parece y en verdad grande. Ahora es el segundo, el virrey, vamos a decirlo, de Egipto, que es hasta el momento el imperio más grande conocido sobre la faz de la tierra. Sabemos que es un imperio de idolatría a los dioses, al dios Ra, al Nilo, entre otras cosas. Pero en esa autoridad que le fue delegada, la autoridad total y absoluta, después de Faraón, José tenía tal autoridad. Y esta autoridad es interesante porque recordemos que Hashem, comillas, le delega toda la autoridad del Padre al Hijo, a Yeshua HaMashiach. Y esto tipológicamente está representando la misma escena. Número uno. Número dos, recordemos esto. Cuando José está en esa labor tan importante, el texto nos narra que José se encuentra justo a la puerta de la entrada de la ciudad, controlando, haciendo un peaje, un control de acceso a quienes vienen a comprar. Y la pregunta es, ¿y por qué está José ocupándose de una actividad como esa entre tanta gente que tiene a su servicio? Obviamente podemos concluir que José está a la puerta de la ciudad porque él sabe que todas las naciones a su alrededor vendrán necesariamente a Egipto a proveerse de alimento. Pero lo más importante aún, ahora José sabe que igualmente su pueblo, el pueblo de Canaán, también ha de venir. Y es allí donde la historia continúa narrándonos el momento en el que José ahora ve a sus hermanos e inmediatamente los reconoce. Dice que ellos no le identifican porque obviamente él tiene un aspecto diferente, un vestuario diferente, una cultura un tanto diferente, pero más que esto, hablaba con mucha facilidad el idioma como egipcio. Por lo tanto, él se apoya en un intérprete o en un traductor mejor para poder hablar con estos hombres hebreos, y viene el momento en que él justamente los llama espías. Esta palabra espías la vamos a estudiar un poco al final de la preparación del tema de hoy, porque la palabra espías no se menciona aquí por casualidad. La palabra espías la vamos a ver mucho más adelante cuando Moshe toma a los 10, recuerda, a los espías y los envía a explorar la ciudad. Pero esa palabra espías tenemos que hacerle una pequeña auditoría y lo hablaremos un poco más adelante. Así es que empieza José un proceso con sus hermanos con el propósito de establecer qué hay de ellos, qué hay de la familia, qué hay de su hermano Benjamín, hermano en sangre por parte de mamá y mamá, Raquel, Jacob, Benjamín y José. Y allí se sucede algo muy importante, y es que los hermanos narran la historia de quiénes son, de dónde vienen, quién es su padre, y que Benjamín, su hermano menor, se ha quedado con él. Sin embargo, José insiste en que deben traerlo consigo. Y la pregunta es, ¿y por qué insiste tanto en que lo traen? En que lo traigan, si ya ellos le confirmaron que Benjamín está con el cuidado de su padre. Pero José tiene una inquietud. ¿Y qué tal si eso hicieron conmigo? ¿Qué tal si hayan hecho algo también con mi hermano Benjamín, hijo de una misma mamá, la mujer a quien Jacob amaba profundamente? Así es que él necesitaba, primero, establecer que verdaderamente su hermano Benjamín está en vida. Segundo, saber que su padre también vive. Y tercero, conocer el corazón de sus hermanos. Si aquellos que mataron en Siquén a todos los hombres que se habían circuncidado, saquearon sus casas, secuestraron a sus mujeres, raptaron a los niños. Entonces, ahora, ¿qué corazón tiene Simeón? ¿Qué corazón tiene Leví? ¿Qué corazón tienen los demás a su alrededor? Y viene una narrativa muy interesante en el capítulo 42, 21, cuando dicen verdaderamente hemos pecado. Ellos entre sí comentan, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. La pregunta es, durante 30 años que han transcurrido, estos hombres de Israel ¿nunca más hicieron o cometieron algún tipo de pecado? ¿Por qué particularmente creen que lo que les está pasando ahora obedece única y exclusivamente a la condición de pecado que ocurrió con su hermano José? Pues vimos la angustia de su alma cuando él nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros nuestra angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo, ¿no os hablé yo y les dije, no pequéis contra el joven?
y no me escuchasteis. He aquí que también he aquí que también se nos demanda su sangre. Y aquí José, al escuchar esta conversación, ellos no saben que él comprende perfectamente su idioma. José empieza a notar que evidentemente sus hermanos tienen una buena actitud en su corazón. Pero también nota que en medio de este arrepentimiento, de este techuvá, ellos reconocen que han cometido un error, saben la condición del error que han cometido. Pero si usted hace una lectura minuciosa al verso 21, 22, 23, notará que aún en medio de su arrepentimiento ellos de ninguna manera mencionan a Hashem. Porque cuando se comete una situación de pecado y venimos a la condición de techuvá, lo primero que tenemos que hacer es reconocer el pecado, sí Señor, pero reconocerlo delante de Hashem. Y aquí ellos reconocen que han pecado, pero no están mencionando a Hashem. Y José está tomando atenta nota de lo que pasa. Sabemos en esta historia que deciden entonces dejar a uno de los que están allí en condición de garantía, y José obviamente toma ¿a quién? A Simeón. ¿Por qué particularmente a Simeón? Pues porque sabemos la condición, la fiereza, el ser aguerrido como lo fue Simeón y por supuesto Leví. Y esto tenía como propósito, repito, también conocer el corazón de sus hermanos frente a este hombre llamado Simeón. Avancemos un poco más en la historia porque quiero simplemente llegar a este punto en el que ahora José decide aceptar a sus hermanos ya en el regreso con Benjamín y todo lo demás. Entonces vienen a la casa de José y los invita a que ahora pasen y compartan una cena con ellos. Toda la estrategia que José utiliza es extraordinaria, pero me causa también especial interés que en 2 o en 3 ocasiones durante esta lectura José llora. Yeshua lloró, José también lloró. Lloró de ver la situación que estaba pasando, pero les da una palabra y les dice: hermanos, no sientan culpa por lo que ha estado pasando hasta este día, porque obviamente todo ha sido un plan y un propósito establecido por Hashem. Realmente ustedes fueron instrumentos utilizados por Hashem para que este propósito se cumpliera. Y qué hermoso hoy poder decir como familia, hermanos, hablo de familia sanguínea, cada uno de ustedes, hermanos, cada uno de nosotros. Si tenemos hermanos en vida, familia sanguínea, no podemos estar en esta condición de enemistad, en esta condición de enemigos, en esta condición de no hablarnos, de no considerarnos esto tan importante que somos como familia. La situación de José fue muy crítica, pero al verlos, al reconocerlos, al pasarlos por las pruebas, al traerlos a su casa, al presentarlos a la mesa y colocarlos en el orden muy puntual de su nacimiento, ellos se impresionan. Porque no fue que colocó de quién era el más alto, el más bajito, o el más gordito, o el más flaco. Los colocó justo en el orden de nacimiento, en el perfecto orden de su nacimiento. Y ellos se miraron entre sí y entendieron que algo aquí estaba pasando. Ahora, quiero dejar como principio una palabra que encuentro aquí en el texto. Permítame llegar un momento a este texto. Cuando José habla con sus hermanos y les dice: yo tengo temor por Adonai. ¡Wow! Yo tengo temor por Adonai, les dice José, yo tengo temor por Adonai. ¿Qué pensaron sus hermanos cuando escucharon estas palabras? Pero si este es un egipcio, ¿cómo este egipcio puede tener temor por Hashem? Pero parece que ellos estaban tan turbados con la historia que como que no le prestan atención. Pero él lo que les está queriendo decir a estos hombres, comillas, espías, es: yo soy un hombre temeroso de Hashem porque soy un hombre de integridad, soy un hombre de rectitud, soy un hombre honesto, soy un hombre temeroso de la Torá. Y repito, esta frase tan importante pareciera que ellos la pasaron por desapercibida. Por lo tanto, al día siguiente, ya cuando viene el proceso de traerlos a casa y cenar con ellos, entonces viene ese momento glorioso en el que ahora les dice: hermanos, yo soy José, aquel a quien ustedes un día entregaron, pero realmente se ha cumplido el propósito de Hashem. ¿Cuál es todo el propósito de Hashem en esta historia? Que el Padre Eterno iba a guardar, a proteger, a proveer para la casa de Israel, que nunca hubiese escasez de alimento. Y con esto quiero significar en mi cierre este punto, hermanos. Estamos en la semana de Hanukkah.
Y la semana de Hanukkah es una semana que siempre para cada año corresponderá justamente con la Parashá Miketz. Porque la Parashá Miketz está directa, absolutamente conectada con la con la celebración de Hanukkah. Es la celebración del milagro. Aquí estamos viendo el milagro de la humanidad que frente a la pobreza, frente a la hambruna, frente a la escasez, Hashem prepara a un hombre desde niño, desde cuando su padre le viste con una túnica y su padre Jacob sabe que este niño ha sido llamado y escogido para ser un hombre de Dios hasta lograr cumplir ese propósito. Es interesante en esto mencionar, y lo compartí esta mañana con los hermanos de Europa, la mesa, si puedo usar un ejemplo, una mesa tiene básicamente 4 bases, o 4 patas, diríamos en español. Nosotros sabemos que la mesa de Israel, para ponerlo en ese ejemplo, la mesa de Israel está conformada por la base número 1, que es Abraham, la base número 2, que es Isaac, y la base número 3, que es Jacob. Pero a la mesa le hace falta una base más para que se sostenga, se mantenga en equilibrio. Y esa base número 4 es justamente José. José le va a dar la estabilidad a esa mesa. Ahora, es importante tener presente aquí, José no figura dentro de los patriarcas. Hablamos de los 3 patriarcas. No funciona el nombre de José como uno de los patriarcas, pero es la base sobre la cual se identifica, se establece, se fundamenta y se produce la salvación, no solamente de Israel, sino de toda la identidad de las naciones. Entonces aquí José cumple una labor poderosamente importante y tipológica desde todo el punto de vista con respecto a nuestro amado Yeshua HaMashiach. Así es que, mis amados, esta es mi pequeña introducción al tema, porque creo que la palabra nos deja algo muy claro. Amémonos como familia, amémonos como hermanos, porque el mandamiento nos dice: ama a tu hermano como a ti mismo. Amén. Camilito. Amén. Y con esa reflexión en el día de hoy, definitivamente muchas personas a lo largo de su vida, cuando se le preguntan quién es el hombre favorito de la Biblia, muchas personas dicen Joseph. Y yo creo que a lo mejor el Eterno, al escuchar esas palabras, dice: Joseph es tu hombre favorito de la Biblia. Bueno, entonces hablemos acerca de eso también en tu vida, porque nos gusta ver las gloriosas, pero no las penosas de la vida de Joseph. Vemos el trato que verdaderamente llevó a cabo en la vida de Joseph para llegar a la posición donde lo vemos en esta historia siendo virrey de Egipto, y cómo en sí la sabiduría, el entendimiento de Adonai estaba en la vida de este hombre Joseph. Hay unos puntos que quiero tocar que se aplican a nuestra vida y que podemos aprender de la vida de este hombre. Número 1, ser fiel a Adonai. Número 1, ser fiel a Adonai. O sea, no importando las circunstancias que estemos viviendo en nuestro mundo, verdaderamente tenemos que ser fiel a Adonai. Ahora, esto se aplica en sí. Yo veía 2 diferentes aplicaciones. En estos días salíamos con el pastor y siempre hablamos de muchas diferentes cosas, y una de ellas, de las cuales yo decía, es que especialmente como nosotros no sabemos cómo se vive, digo en el sentido ahora, en este momento, cómo se vive en otro país. De la misma forma, y creo que en otros países no se puede en verdad entender, por más películas, por más noticias, por más lo que sea, lo que se vive en Estados Unidos de América. Son 2 mundos completamente diferentes. Vivimos en el mundo igual, pero vivimos vidas completamente diferentes. Y esta historia verdaderamente, para los amados que a lo mejor viven fuera de Estados Unidos, les quiero decir que es una historia muy similar a la de un inmigrante en Estados Unidos de América, especialmente porque venimos completamente a un país diferente, a una cultura completamente diferente, y lo voy a decir de este sentido con mucho respeto, a dioses completamente diferentes, aunque por supuesto el famoso dios dinero sigue jugando un papel. ¿Por qué quiero decir esto? Porque aquí verdaderamente en la vida de Joseph vamos a ver cómo un hombre tiene que vivir en el extranjero.
cómo un hombre tiene que vivir verdaderamente en otro país y aplicar la sabiduría y el entendimiento que Adonai le ha dado en la casa de su padre Jacob y colocarlo en práctica, esa sabiduría y ese entendimiento. Y le invito, vaya al libro de Levítico, capítulo 18, porque juega un papel muy importante. Una vez más conocemos la historia de Joseph, cómo la esposa de Potifar trata de seducir a Joseph, así que vemos que también en la cultura de egipcia había una costumbre muy sexual en sí, de donde las mujeres en sí tenían relaciones con otros. Algo muy feo sucedía en Egipto, tanto que el Eterno, una vez más en el libro de Levíticos capítulo 18, verso 3, cuando habla acerca de las relaciones sexuales permitidas y no permitidas, nos habla acerca de ese tema y nos dice, no haréis 18:3, como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis. Ok, aquí le está hablando por supuesto al pueblo de Israel, que una vez más esta historia ya es la puerta que va a abrir para que el pueblo de Israel, ya los 70 de Jacob, comiencen a entrar y que una vez más se multipliquen, pero esta era la práctica, era la cultura de Egipto, de Mizraim. Entonces, ser fiel a Adonai. Joseph nos enseña eso, el verdaderamente saber que él sabe los preceptos, los mandamientos de Adonai, y muchas personas entonces se hacen la pregunta, si estamos leyendo el Levítico capítulo 18 verso 3, bueno, en Éxodo capítulo 20 se ha dado la Torá, pero en el tiempo de Joseph, no. Aquí por supuesto es muy importante entender ya en el discipulado que sabemos que, por supuesto, Joseph siguen los mandamientos y estatutos del jardín del Edén, que han sido llevados por Noé, por Abraham, por Isaac, por Jacob, y que son los que verdaderamente estaban también en el jardín del Edén o en el Mishkan del jardín, ¿verdad? Entonces Joseph conoce todo esto, es la ley cananea, tanto que lo vemos una vez más y podemos comprobarlo cuando ellos se van a sentar, como dijo el pastor, a comer, y los hebreos se hacen un lado, Joseph en otra mesa, y los egipcios en otra, o sea, una práctica que ya había una ley que se conocía en este mundo de Mizraim y en todos los alrededores de que los hebreos comen comida kosher completamente diferente a la nuestra, que es muy probable que la comida, by the way, la comida que a lo mejor estaban comiendo en esa noche era cordero, los hermanos. ¿Por qué digo esto? Y solo es como un midrash y para que ustedes vean por qué pienso yo esto. Porque más adelante, en la historia del pueblo de Israel, cuando el pueblo está celebrando Pesaj por primera vez, recordemos que lo que ellos están comiendo es ¿qué? Cordero. Y los egipcios huelen eso y dicen, oye, esos paganos gentiles les dicen también a los hebreos. ¿Por qué? Porque el olor del cordero se estaba oliendo y uno de los dioses, bueno, uno de los muchísimos dioses de Egipto era un cordero. Entonces, por eso también creo que por ahí hay una diferencia, porque por supuesto hay allí. Pero vemos la comida kosher como ya también es jugada en este papel en la vida de Joseph. Así que número 1, ser fiel a Adonai. Número 2, no olvidarnos de nuestra identidad. Joseph nunca, y lo podemos comprobar por medio de la escritura, que él nunca se olvidó de dónde él había venido. Tanto que la traducción en Génesis capítulo 41, verso 51, cuando él está nombrando sus hijos, a Manasés y a Efraín, Manasés siendo el mayor, les dice sus palabras, igual como cuando nombraron Bilha, Silpa, Rachel y Lea, los hijos, él dice, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Adonai me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Ahora, leemos esto sin ningún contexto y vamos a decir, verdaderamente él quería olvidarse de su familia y nunca hablar con ellos una vez más. No, lo que él estaba diciendo es que Joseph, desde el momento que salió de su casa, ha estado pensando en su padre, ha estado pensando en su familia, ese dolor, esa angustia, esa ansiedad. ¿Cómo estará mi papá? ¿Cómo estará mi familia? ¿Cómo estarán mis hermanos? ¿Qué estarán haciendo todo este tiempo? Y lo que Adonai en Génesis capítulo 41, verso 51, cuando él le nombra, lo que está diciendo es, Adonai me ha dado la paz, el shalom, me ha dado esa paz para poder sostener este dolor de ansiedad y de preguntas de cómo están verdaderamente mi familia. Un número 3, para tocar el siguiente punto. Verdaderamente
estar confiados en Él. Estar confiados en Él. A mí me gusta mucho decirlo en los diferentes hombres que vemos aquí en la Biblia, que vamos a ser procesados. Vamos a ser procesados. Y para ver la victoria tenemos que pasar por el proceso. El libro de Malaquías, capítulo 3, verso 3. Leámoslo rápidamente para entrar en este tema. Yo creo que en toda la Biblia se ve esa palabra verdaderamente. Vamos a ser procesados. Malaquías capítulo 3, verso 3 dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Adonai ofrenda en justicia. Vamos a ser procesados. Sí, Joseph, yo te di el sueño, yo te mostré lo que iba a suceder, pero ahora te voy a procesar. Quiero contar esta historia para terminar en esta reflexión del día de hoy. En el inglés, el rabino de este tiempo se llamaría Naaman Destu, en inglés. En hebreo sería, por supuesto, la famosa palabra que nosotros sabemos, que todo obra para bien, todo obra para bien. Y la voy a tratar de leer para que la podamos discernir en el día de hoy. La famosa frase en hebreo es Gamzu letová. Gamzu letová, que es exactamente lo que José entiende después. Quiero decirlo en este sentido. ¿Por qué José nunca, al convertirse virrey, esto es muy, muy inmigrante? O sea, llegué a Estados Unidos, por cualquier manera que llegué a Estados Unidos, ¿qué es lo primero que voy a hacer? No, pues voy a ir a comer, listo, comiste. No, voy a ir a comprarme unos nuevos zapatos, listo, compraste los nuevos. ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Voy a llamar a mi casa. Oye, llegué, aquí estoy. Y José nunca hace eso. José tenía que confiar en Adonai, que el proceso que él estaba viviendo era para bien. Gamzu letová. Adonai, yo sé que tú estás haciendo algo grande y todo obra para bien, aquí estoy. Porque él automáticamente como virrey hubiera podido enviar toda una carta, había podido enviar la corte de sus carros y decir, traigan a mi familia, llamen a mi papá, a lo mejor dejen mis hermanos por allá. No, traigan a mi papá, lo quiero aquí al lado conmigo. No, él espera el proceso y basado en la escritura creo que cuando él está preparando la comida, el Midrash lo habla mucho, que cuando él está preparando la comida, él sabe que sus hermanos van a venir. Claro, la hambruna iba a tocar toda la tierra, así que él sabía que un día de estos me voy a topar con mis hermanos y ellos van a tener que venir ante mí, basado en el sueño que yo vi. Así que rápidamente quiero leer esta historia. Está este nombre, una vez más lo voy a decir Distu para no exagerar. Esto se puede comparar a la historia de un rabino de los días de los apóstoles llamado Naham. Todos los llamaban Naham, Distu, Natam, una vez más, Nakam, Gamzu letová, porque sin importar lo que sucediera, él siempre decía, esto también es para bien. Asombrosamente, Adonai honró su fe al proporcionar continuamente milagros para Naham. Una vez sucedió que Naham, Distu, se desempeñaba como embajador en Roma. Le estaban presentando al emperador romano un regalo del pueblo de Judea, en un intento de sobornarlo para que revocara una legislación antijudía. Mientras se dirigía a Roma, se detuvo en una posada. Mientras dormía, el posadero tal robó los preciosos tesoros destinados al emperador del cofre de Naham y los reemplazó con arena. Naham fue a Roma sin saber que llevaba una caja de arena. Cuando el emperador abrió el cofre y vio la arena, ordenó que mataran a Naham. Naham simplemente respondió, esto también es para bien. En ese momento el profeta Elías apareció disfrazado de oficial romano y sugirió que tal vez la arena era arena mágica. El emperador acordó probar la teoría y de hecho, cuando sus tropas arrojaron arena a sus enemigos, prevalecieron en la batalla. El emperador liberó inmediatamente a Naham, revocó su decreto contra los judíos y recompensó a Naham con una gran riqueza. La historia de Naham, Distu o Gamzu letová, es una buena ilustración de la historia de Joseph, como Naham y Joseph se negaron a dejarse llevar por las circunstancias de la vida. En cambio,
buscar la fuerza, el aliento y seguir creyendo en Adonai. Y yo creo que especialmente en los tiempos que estamos viviendo, hemos aprendido a verdaderamente decir esta famosa frase de una forma u otra: Gamzu letová. Esto también obra para bien. Entender que los planes de Adonai son perfectos, que Adonai es perfecto, que su voluntad siempre se va a hacer perfecta en el propósito de Hashem, y más bien tenemos que decir es: Padre, yo quiero ser parte de tu perfecto plan. Es lo que Joseph entendió. Dice: yo esto no lo pude haber orquestar, llegar a ser virrey de Egipto, por favor. Esto solo Adonai verdaderamente lo puede hacer. Así que, amados, una vez más, ser fiel a Adonai, no olvidarnos de nuestra identidad, o a lo mejor para una persona que esté comenzando en las raíces hebreas o en la Torá, entender tu identidad, reconocer quién eres. Joseph nunca verdaderamente se olvidó de las obras del rey, nunca comenzó a romper la comida kosher, nunca se olvidó de la sabiduría y el entendimiento. Y cuando se presenta ante el faraón, él le dice: todo esto es obra de Hashem, es obra del Eterno, es obra de Adonai. Yo no puedo decirte a ti nada, solo lo que Adonai revele. Y eso verdaderamente nos enseña a nosotros cómo vivir una vida, especialmente en el 2021, 2022, que ya casi llega, y bueno, el futuro, porque creo que nuestros tiempos se van a volver más y más difíciles, más y más difíciles. ¿Por qué lo pienso? Porque necesitamos Malaquías capítulo 3, verso 3, ser refinados, que ese remanente verdaderamente entienda quién es en medio de este tiempo, y no enfocarnos en las cosas que verdaderamente nos distraen, nos quitan la atención de la palabra de Hashem, sino enfocarnos en Él. El Eterno verdaderamente ha hecho todo un cambio 360 desde noviembre 2020 hasta el día de hoy, o más, para llamarnos la atención al pueblo, al remanente, que verdaderamente entiendan quiénes son ellos en Él, y que todas esas palabras de sabiduría, entendimiento, bendición en la palabra, hoy tenemos que verdaderamente vivirlas, y verdaderamente el Eterno decirnos: ustedes dijeron eso, ok, vamos a procesar su fe. Amada pastora. Tremenda reflexión, maravillosa. Gamzu letová. Toda obra para bien. Esa palabra no la tenemos que repetir diaria. Algo que me llama mucho la atención y que siempre me ha llamado la atención de ese parachá, recuerden que las noticias, la cartelera del cielo, está sincronizada con el parachá semanal. Cada vez que usted vea noticias, sincronícese con la cartelera del cielo. Y es importante notar algo. Esta semana la ONU dijo algo muy profundo para la humanidad. Las Naciones Unidas mencionaron las 6 causas de la crisis de la hambruna de hoy. Yo quiero llevarlos al parachá de hoy, para que aquel parachá de hoy nos vuelva a sintonizar Miketz. Dice la palabra en el libro de Bereshit 42:1. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, oiga eso, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? O sea, ¿qué hacen ahí mirándose en el uno al otro? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Oiga lo que les voy a explicar con referente a este parachá, y lo vamos a entrelazar entre el pastor y el pastor Camilo y el pastor Alfaro. La Biblia dice que la llamada de atención a la humanidad es a través de la hambruna. Si a usted le tocan el estómago, usted reacciona inmediatamente. Si a usted le tocan el bolsillo, usted reacciona. Ahí es donde está el ámbito espiritual de las personas. ¿Sabía eso usted, verdad? Cuando usted quiero que venga a ver, vamos a leer varios versículos bíblicos muy rápido para centrar lo que quiero compartir. En el libro de 2 Samuel 24:13 dice: así que Gad fue a David
y se lo hizo saber diciéndole: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Miren lo que estamos hablando: 7 vacas flacas, 7 vacas gordas. Usted no se puede perder el parachá del pastor cuando explicó cuando se pusieron las 7 vacas flacas y gordas unas frente a otras en el Nilo. Usted no puede perder eso porque eso es un parachá que dio apasionante. ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra?, le dice el profeta Gad a David. O que huyas por 3 meses delante de tus enemigos mientras te persiguen, o que hayan 3 días de pestilencia en tu tierra. Considera ahora y mira qué respuestas he de dar al que me envió. ¿Qué es el área donde Hashem te tiene que tocar? ¿Dónde Hashem va a llamar tu atención? Mira lo que dice Primera de Crónicas 21-22 del hambre. 3 años de hambre o 3 meses de derrota delante de tus adversarios. Míralo cómo Hashem está diciendo que disciplina a su pueblo. 3 años de hambre o 3 años de derrota delante de sus adversarios mientras alcanza la espada de tus enemigos. O 3 días de espada de Adonai. Esto es la pestilencia en la tierra. Y el ángel de Adonai haciendo estragos por todo el territorio de Israel. No es al enemigo, es a Israel con el que está arreglando cuentas. Ahora pues, considera qué respuesta debe llevarle al que me envió. Y si usted ve Jeremías 14-18, y si usted ve de Barín, Deuteronomio 32-24, habla del hambre. Y si usted ve Ezequiel 4:17, habla del hambre. Y si usted ve Ezequiel 7:15, el hambre. Y si usted ve Ezequiel 4:16, el hambre por desobediencia. Y si usted ve de Barín 28:51, el hambre. Y si usted ve Oseas 4:10, el hambre, Miqueas, Oseas, y llegue a Apocalipsis. ¿Sabía usted que en la cartelera del cielo Hashem dice que va a haber una hambruna profunda en la tierra? Hay sus excepciones para quienes estén bajo un liderazgo diferente. ¿El pueblo va a pasar por hambruna? Sí. Pero déjame decirte, el pueblo puede ir por provisión, sí y sí, de acuerdo al convenio. Mira lo que dice Apocalipsis 18:8. Por eso, en un solo día, permíteme decirte algo. Póngale mucho cuidado a la palabra de Hashem. Porque el parachá de hoy, ¿para qué me sirve el parachá de hoy con las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas? ¿Para qué me sirve el anillo de José? Se lo voy a decir hoy. Dice Apocalipsis 18:8, abra su Biblia. Quiero que comparta esta cita bíblica y se la aprenda y se la viva. Por eso, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, duelo y hambre. Y será quemada con fuego porque el Adón que lo juzga es poderoso. ¿A dónde vas, pastora Pili? Déjame explicarte algo. ¿Cuáles son las causas por las que podría ser la respuesta más bíblica a la hambruna? ¿Cuál es la causa de lo que Hashem está llamando la atención hoy en nosotros, en la hambruna? La Torá se toma el tiempo de decirnos que Jacob y sus 10 hermanos, porque faltaba uno, ¿quién era? Joseph, ¿verdad? Benjamín estaba con el papá, Joseph estaba afuera, y dice, ¿cuál es la causa de que las 10 tribus, 10, vengan a pedir comida? ¿Cuál es la causa? Entonces veamos cuál es la causa. Número 1, pobreza. El círculo vicioso y el gran problema que está tomando al mundo en tema no es la pobreza física, es la pobreza espiritual. Hay una pobreza espiritual hoy en la vida de las personas. Una pobreza espiritual porque no quieren sino un pedacito de comida espiritual. Están siendo pobres espiritualmente. Por eso la palabra de Hashem no dice a nosotros, no nos dice que somos pobres. La pobreza y la humildad no la van. Una cosa es ser humilde y otra cosa es ser pobres.
pobres es una maldición. Humildad es una virtud. Y la combinamos y creemos que entre más humildes somos, más pobres somos. Mentira, mentira del enemigo. La pobreza es la necesidad, la escasez, perdón, de la provisión espiritual. Hay mucha gente que puede tener millones en el banco y es pobre y miserable. Lo dijo Yeshua, eres pobre y miserable. Hay una pobreza hoy porque la gente quiere trabajar 80 horas, la gente quiere trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y no hay comida espiritual. Número 2, hay una poca inversión en la tierra. La gente no quiere cuidar la tierra. ¿Qué hizo Joseph? Joseph dijo, necesito que la tierra esté guardada y cuidada. Cuando usted ve la economía de Joseph, cuando usted se rige bajo el área de la economía de Joseph, para estos tiempos, su economía cambia. ¿Qué había? Una poca inversión en la agricultura. No había cómo cosechar. Entonces la gente dijo, no hay forma. Dijo, yo sé, cuando llegan sus hermanos, los lleva a la tierra de Goshen, a los mejores pastos. Les dice, quiero que ellos tengan la mejor campo y les voy a mostrar que llevo tiempo preparando el campo para que ellos lleguen. Así está Yeshua con nosotros, preparándonos a nosotros la tierra del corazón nuestra, para que el corazón de nuestro no se seque. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos tener en el corazón? ¿Cómo es que nuestro corazón necesita depósitos espirituales? ¿Cómo es que tú estás deshiervando tu corazón de la iniquidad? ¿Cómo es que tú estás entrando a esa parábola del sembrador donde dice, ¿de qué nos sirve a nosotros? Yo me pregunto, con toda la enseñanza que tiene Israel Casa Integral, ¿tiene la salida ya? Semanales los pastores sacan su tiempo para grabar la salida ya. Tienen el Shemini Aretz, con el Shemini Café con el pastor, con el hermano Leonardo y con el pastor Johnny todos los jueves de Parachá. Tienen a Camilo Alfaro grabándole las Haftará, toda la Haftará del Parachá. Tienen las cápsulas de vida, tienen al pastor Alfaro hablando de Torah al instante, me tienen a nosotros en el discipulado preparándolo, tienen los módulos, tienen alimento. ¿Y saben qué noto yo? Escasez de corazones. Los corazones no se están preparando en la agricultura espiritual. La tierra necesita ser deshiervada. Y tu hierba espiritual, eso suena raro, pero es así. La hierba de tu corazón no te deja entender. No entras. Con tanta enseñanza y te vas a escuchar a otros a ver qué está diciendo el de aquí, el de la esquina, cuando tienes alimento. Eso se llama pobreza espiritual en tu vida. Deshierva ese corazón. Déjame decirte, la historia de Berechit 41 al 46 es un excelente ejemplo de cómo Joseph invirtió en la agricultura, en la base de la interpretación de los sueños del faraón. Él dijo, ojo que la base está en las espigas. Todo el mundo se queda en las vacas. El punto, la desviación aquí es si eran flacas, si eran gordas, si estaban paradas al frente, si estaban paradas y nunca me olvidaré del Parachá cuando el pastor enseñó y dijo, el enfoque no son las vacas, el enfoque son las espigas. ¿Para qué fueron ellos a Egipto? ¿A conseguir vacas? No, el papá los mandó a conseguir trigo. ¿Se acuerdan que el trigo está señalado con la cosecha de Shavuot, cierto? Muy bien. Ahora, número 3. El hambre está relacionada con los desastres naturales y climáticos. La hambruna hizo que hubieran cambios climáticos impresionantes. Nosotros estamos viendo los fenómenos que están sucediendo ahorita. No es normal. En Estados Unidos se está batiendo el récord mundial de un termómetro de temperaturas primaverales. ¡Ay, qué bueno eso! No, eso no es bueno, porque arriba los polos necesitan nieve. Y si eso se
se derrite, va a producir fenómenos climáticos. Nuestros países en Sudamérica, nuestros países en Europa están viviendo una serie de cambios climáticos donde no se sabe si sol, lluvia, frío, y todo eso va a traer muchísimo más enfermedades virales. Así que nosotros estamos viviendo en este momento. Entonces, ¿qué está pasando? La escasez de los alimentos. Usted, por favor, amados, todo el que esté en Torah tiene que ser avispado en la cartelera del cielo con las noticias. Está pasando un fenómeno tremendo. Nos están diciendo que sí, que es que todos los, ¿cómo se llaman lo que traen los? El chip. No, papito, Camilo, los tractomulas que se quedaron atrapadas. Containers. Esa palabra, los containers. Los contenedores que es que están atrapados y están detenidos y entonces no han podido entrar y por eso no hay alimento. En Estados Unidos, yo sé que en Europa también está pasando esto ya y esto corre para Sudamérica. Así que, por favor, póngale mucho cuidado. Eso está pasando de que no hay lo suficiente alimento en las tiendas. Mi hijo va a comprar 7 o 8 cajas de agua para su congregación y le dijeron, no, solo 2. Y el arroz, usted ya no lo ve la misma cantidad en las tiendas. Todas estas provisiones ya están escaseando en las tiendas. Déjame llevarte a esta reflexión. Cuando Noah se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña, ¿no es maravilloso que después del diluvio en Berechit, lo primero que Noah fue a plantar una viña? Nosotros nos tenemos que convertir en gente de plantación. Nosotros estamos muy acostumbrados a que vamos y compramos. Pero llegará el tiempo que esa comida no se va a poder comer porque ya es sintética, ya es procesada. Así que nosotros tenemos que aprender a sembrar. Eso es como volver al campo que tanto hemos hablado. La cuarta guerra es el desplazamiento. ¿Qué tuvieron que hacer qué tuvieron que hacer Jacob y sus hermanos? Desplazarse. Si usted está acostumbrado a ver Telebúho o Telemundo o Telebobo y Unibobo, está perdido. Esas noticias no tienen absolutamente nada de verdad. Siempre hemos proyectado la cartelera del cielo para explicarles lo que está pasando en Europa, en Ucrania, en todo lo que son países de conflicto. Hay una gran emigración. ¿Usted cree que el problema está siendo pasado aquí en la frontera de México? Eso no es nada comparado con lo que está pasando en Europa. La gente ya perdió los estribos y ya no los quieren dejar entrar, entonces están atrapados entre fronteras. Hay una guerra de desplazamiento, la gente está buscando para dónde tomar. Hay un caos que está afectando a los civiles en las regiones y esto está provocando una reflexión bíblica. ¿Cuál? Esto servirá como un señal para nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros en Torah bajo este parachá? ¿Qué es lo que el parachá nos está proyectando a nosotros? Ay, que José se volvió el gobernador de Egipto. Sí, ya lo sabemos. Que le pusieron el anillo. Sí, se lo pusieron, por favor. Que los hermanos no lo reconocieron. Sí, no lo reconocieron. Pero hoy en día nosotros no podemos pasar desapercibido que tenemos el panorama completo. ¿Qué está pasando con el mercado de los alimentos? Está inestable. Estamos entrando en inflación. Y hermanos amados que me escuchan, el costo de los alimentos cada día se está volviendo más volátil. Cuando se producen variaciones de ese precio, la alimentación va a sufrir poderosamente. Entonces nosotros hoy en día no podemos caer en el consumismo. Que nos abrieron el día del IVA y por eso podemos ir a gastar. ¡Ey! Deténgase. Take it easy. Yo siempre digo take it easy. Por ahí no es el camino. Take it easy. Quédese quieto, no haga eso. Ese no es el camino. Nosotros tenemos que entender lo que Hachén nos está diciendo.
¿Qué nos está diciendo H? Berechit 26, del 4 al 5 dice, multiplicaré a tus descendientes como a las estrellas del cielo, y les daré todas estas tierras por medio de tu descendencia. Todas las naciones de la tierra serán bendecidas porque Abraham me obedeció. El que obedece, mire, se lo digo y se lo digo y se lo vuelvo a decir. El que está bajo convenio tiene que obedecerle a Hachén, sus estatutos, sus decretos, sus ordenanzas, sus finanzas tienen que estar equilibradas con Hachén. ¿Por qué? Porque si no, vas a entrar en hambruna y va a producirse una cantidad de procesos espirituales en tu vida. Y yo no te estoy amenazando, te estoy contando el parachá, amado. Abra su boca. ¿Cómo es que nos hemos equivocado tanto con nuestras cosechas en el uso de la comida? ¿Cómo es que nosotros nos hemos equivocado tantísimo? Y leemos este parachá y decimos, ¡ay, qué maravilla! Se encontró con sus hermanos. Pero tú no te has encontrado con Yeshua. Tú no te has encontrado con la Torah todavía. Estás haciéndole coquitos a la Torah. ¿Ah? Pero no te has encontrado con el Machía de Israel. ¿Qué te sirve a ti de entender que José se encontró con sus hermanos? Si tú no te has encontrado con tu Machía, si tú no te has encontrado con la palabra de Hachén. Otra pregunta que voy a hacer. ¿Qué tendrá que pasar en la vida de los creyentes de Torah para que entendamos la necesidad que hay enorme de entender la hambruna de hoy en día? ¿Qué tendrá que pasar en tu vida? Ay, pastora, yo no voy a pasar en la hambruna porque es que yo soy bendecido, prosperado y en victoria. Estás mal. Esas son frases, hay que vivir lo que decimos. ¿Qué tendrá que pasar? ¿Cuál es el llamamiento que Hachén nos está haciendo en este parachá del día de hoy? ¿Cómo nos estamos preparando? Ah, no, es que yo ya tengo una provisión guardada. Mira, déjame decirte. No guardes tesoro donde la polilla y el orín corrompen. Si tú, como creyente de Torah, no empiezas a obedecer los mandamientos de Hachén verdaderamente, si tú llegaste a la Torah y no quieres cambiar, perdiste el tiempo en Torah. Porque Torah te está llevando hoy diciéndote, ok, déjame decirte, los 10 hermanos de Joseph llegaron a Egipto. Joseph les tenía preparada la agricultura, económicamente les tenía preparado todo, les tenía el lugar para que ellos vivieran, los quería guardar de todo. O sea, Joseph dijo, yo ya preparé todo el terreno para que ustedes estén bien. Pero los que no estaban preparados eran ellos. Claro. Eran ellos. Y así pasa hoy en día. Nosotros podemos darte toda la palabra de Hachén que tú necesites. Nosotros no vamos a cansarnos de dar la palabra. Pero yo te tengo que decir, ¿qué tendrá que pasar hoy contigo para que sigas el estudio de los módulos? Yo viví una relación de toda la gente de Israel Casa Integral. Israel Casa Integral, desarrollando módulos y me dio tristeza. Busqué los nombres de varios líderes y no los encontré. ¿Qué tendrá que pasar hoy para que Hachén despierte en ti una hambruna de Torah? Para que Hachén despierte hambre por la palabra. ¿Qué tendrá que...? O sea, porque tú estás muy interesado en que te vaya bien en la vida. Tú estás muy interesado en que, bueno, que las cosas salgan bien. Pero no estás interesado en los asuntos del rey. Y si alguien está interesado en los asuntos del rey, entonces está convocado a este parachá. Déjame llegar a este final para que entendamos el propósito de Hachén. Tenemos un sagrado llamamiento, amados, a terminar hoy mismo con el hambre espiritual en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros hijos. Tenemos un llamado en Hachén. No podemos caer en una pobreza espiritual. No podemos permitir que el enemigo nos venga a traer desastres a nuestra casa por la hambruna que hay en ella. No podemos permitir que venga una guerra y nos desplace completamente y nos saque corriendo espiritualmente la Torah. No podemos permitir que la inestabilidad emocional de tus sentimientos. Pastor, es que yo ya no siento, porque es que yo no siento. La inestabilidad volátil de tu mercado espiritual siga caminando. Necesitamos
que empieces a alimentarte espiritualmente y que este parachá de hoy se enfoque en lo que es las espigas, el trigo, Shavuot en tu vida, el comienzo de un nuevo comienzo de Shavuot donde bajas tú la Torah viviente y ardes, sacas esa llama de la palabra de Hashem para tu vida. Baruch Hashem, que sea así, que sea así. Permíteme entonces terminar, el pastor Alfaro, en conclusión del parachá de hoy. El año pasado compartimos una frase en este parachá, porque este parachá es definitivamente apasionante el contenido. Y dimos una frase que dice: no pierdas tu futuro por vivir en tu pasado. ¡Guau! No pierdas tu futuro viviendo en tu pasado. Se están ocurriendo cambios gigantes en la economía, en la tecnología, en la ciencia, en todos los aspectos, hasta en nuestra forma de vivir, hasta en nuestra manera de estar en comunidad, el tema de las congregaciones cerradas, estamos ahora virtualmente, estamos viviendo una época de la humanidad como nunca antes y estamos pasando por este proceso de acomodarnos. O nos acomodamos o estamos fuera de lugar. Sí. Y definitivamente la enseñanza de Miquetz a través de la vida de José lo compartía hace unos 8 días y creo que lo compartimos hoy en el grupo de Europa. Un amigo nuestro, recuerda, vino a visitarnos de Charlo aquí en la congregación alguna vez y nos compartía cómo un familiar suyo es profesor de la Universidad de Harvard en el área de economía. Y este hermano enseña la carrera de economía en esta universidad a través del libro y del parachá de Miquetz. La vida de José. La vida de José es un compendio de la bolsa de valores, es un compendio de provisión, de almacenar. Es más, aparece por primera vez, si usted leyó con detenimiento el versículo, déjeme ver, en el capítulo 42, 41, si usted leyó por primera vez este contenido, dice: cuando José habla el sueño al faraón y le dice que es necesario, verso 33, por tanto, provéase ahora a Faraón un varón prudente, sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto, que sea un hebreo y se llame José. Le faltó colocar ese pedacito. Hágase esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país y quinte. Usted tiene que subrayar esta palabra quinte. Quinte. Yo aquí, mientras la pastora estaba compartiendo su reflexión, busqué la palabra quinte aquí en el internet. Y la palabra quinte, observen estos significados tan impresionantes de la palabra quinte en varios aspectos. Si es en el aspecto militar, quinte significa decidir por sorteo las personas que van o no a prestar un servicio militar. Si es en la historia, pagar al rey el derecho llamado quinto. Si es en la astronomía, llegar al quinto elemento de la serie, etc. Si es en el comercio, ofrecer a una persona la quinta parte de las subastas de arrendamiento o de ventas. Y si es en el aspecto de la agricultura, que es el tema que nos ocupa este parashá, dice: labrar la tierra por quinta vez para sembrarla. Entonces, aquí nos vemos a José, que José no es ningún neófito. Aquí vemos en José que él no es ningún reo ignorante que lo encerraron allí por una difamación. No. Aquí está frente a Faraón un hombre que reconoce su identidad y que sabe que el propósito de Hashem se está cumpliendo. Como explicaba Camilo en esa enseñanza tan bonita, con prudencia, sabiduría y entendimiento, esperando los tiempos de Hashem. Porque nunca se comunicó con su padre, porque nunca buscó de su familia. Bueno, porque el wifi no funcionaba, el internet era muy difícil, el papá nada que descargaba la aplicación y entonces, no, un momentico, porque todo tiene el tiempo de Hashem.
Nosotros estamos viviendo en el tiempo de la velocidad y todo es macrowave y todo lo queremos ya y todo es inmediato y absolutamente para allá. Tenemos que aprender a entender los tiempos de Hashem. Pero estos tiempos que estamos viviendo son una alerta de que el mundo está sufriendo un cambio tan impresionantemente grande. ¿Y qué estamos haciendo, amados hermanos, para prepararnos frente a esa situación? ¿Sabías, por ejemplo, que muchas de las congregaciones en el nivel 2 y no sé en qué otro nivel, 1 o 2, cerraron sus actividades ministeriales porque nunca preveyeron, dice la palabra aquí, nunca proveyeron para sus locales una cámara, una luz, un micrófono. Nunca proveyeron una posibilidad de un internet. Yo recuerdo, ustedes recuerdan, cuando hace 18 años nació Radio Génesis 128, hace 18 años, en internet fuimos la segunda estación de radio en los Estados Unidos en español conectada a internet. Y la gente nos decía, ay, esos pastores son ilusos, ¿cómo les ocurre tener una radio en internet? No, pues, ¿qué haremos? Se burlaron, nos dijeron cuántas cosas. Hoy, 18 años después, para la gloria de Hashem, estamos todos quienes estamos en esta plataforma reunidos, caminando en una visión proyectiva, porque Hashem nos está enseñando a través de José que tenemos que proveer para estos tiempos difíciles, abrir nuestros ojos. Somos hombres de sabiduría, somos hombres de entendimiento, somos hombres de Torah. Por lo tanto, tenemos que entender que Hashem nos está hablando ahora mismo. ¿Qué vamos a hacer de provisión para nuestras casas, para nuestra seguridad, para nuestro entorno familiar, para nuestro entorno como comunidad, como creyentes? ¿Qué estamos haciendo, mis amados? Ojo abierto, oídos despiertos a esta enseñanza maravillosa que José nos ha entregado hoy para avanzar en el reino y al propósito de Hashem. Baruch Hashem. Quiero invitarlos ahí donde están a que oremos unos minutos por la hambruna, por los momentos que estamos viviendo de hambruna espiritual, que le pidamos a Hashem, quiero que el pastor lea Hechos 3:21, que le pidamos a Hashem que venga a nosotros hoy con una palabra rema. La palabra rema es una palabra que se revela a nosotros tan profundamente, a nuestro espíritu, y trae convicción genuina de lo que Hashem está diciendo. Hashem ha prometido que el devorador de las cosechas será destruido en nuestras tierras. Y que posiblemente si venga una hambruna sobre la tierra, no posiblemente vendrá, pero Hashem ha dicho, pero aquellos que llevan mi sello, mi convenio, estarán bajo mi manto, porque fueron sabios, porque fueron entendidos en los tiempos. Dice la palabra en el libro de Hechos, capítulo 3, verso 21. Voy a tomarlo desde el verso 18 con el permiso de la pastora Pili. Hágale, pastor. Pero Adonai ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Yeshua había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Adonai tiempos de refrigerio. Y él envíe a Mashiach, que os fue antes anunciado. Verso 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba. Esta palabra reciba acá, por favor, escriba una notica allí. Retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Hashem por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Baruch Hashem. Que Hashem nos recuerde las palabras a nosotros. Que el Ruach HaKodesh nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Que en este momento venga sobre nosotros un llamado de arrepentimiento. Amén. Si hemos estado en pobreza espiritual, si no estamos haciendo devocional del parachá, si nos da flojera escuchar esos aleayá tan hermosas, tan bien hechas,
Si todavía no te has pegado a la parachá y a leer las escrituras, si todavía estás en flojera, si todavía toca cambiarte los pañales porque te quejas, si todavía estás en tierra de inestabilidad, hoy es un día para decirle a Hashem, necesito volver. Aquellos hijos, a ti, yo quiero hablarle hoy a los jóvenes, a ti que me estás escuchando ahí. Puedes estar encerrado en ese cuarto, pero yo sé que estás escuchando. Hashem te está diciendo, yo te llamé y quiero que te levantes y des una vuelta espiritual, una metanoia, y vengas a mí, a mi convenio. Quiero que vengas a mi convenio. Y Hashem está llamando hoy a un arrepentimiento, a que vengas a comer del alimento espiritual. Ya no te podemos hablar de los primeros rudimentos. No puedes seguir como un niño comiendo los primeros rudimentos. Tienes que avanzar. Este es un llamado para gente que quiera verdaderamente la tierra de Gosén y disfrutar de ella. Hashem nos la está preparando. Está aquí en la tierra. Está aquí en este momento. Bendito Padre Celestial. En el nombre de Yeshua HaMashiach, venimos ante ti. Te pedimos perdón. Porque nosotros por desobediencia hemos provocado la hambruna. Y esa hambruna ha traído todo manifestación que estamos viendo. No son los políticos, Padre, no. Somos nosotros, tu pueblo. Venimos ante ti, nos humillamos públicamente ante tu presencia. Reconocemos, Padre, que hemos fallado ante ti. Que las excusas que hemos colocado nos detienen. Padre, si este parachá ha provocado un cambio en los hermanos que escuchan, hemos expuesto tu palabra, que se vean los cambios, que se vean los resultados, que se vea un pueblo buscando de Hashem en la tierra de Goshen. En el nombre de Yeshua, nuestro Mashiach de Israel, Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Gracias, Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen, el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.